Gloria a Dios. Tengan muy buenas noches, mis hermanos. Queremos agradecer al Señor porque estamos vivos, con fuerzas renovadas. Nuestra esperanza se renueva porque dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria, gloria al Dios. Todavía no vemos con claridad, pero va a llegar aquel día que vamos a conocer como fuimos conocidos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mientras tanto estamos inmersos en un montón de problemas, estamos metidos en una pandemia que está afectando a la nación, ¿no es cierto? Está afectando la economía, está afectando los hogares, está afectando la salud de mucha gente. Por eso en esta noche, mis hermanos, los invito rapidito, nada más que para darles un motivo de oración en esta noche. Yo voy a leer segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14. La palabra del Señor dice: si yo cerrare los ojos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, atención, esto es palabra para el pueblo de Dios, no para los inconversos, no para el mundo. Palabra de Dios. Acuérdense, la nación de Israel era una nación agrícola ganadera, dependía de la lluvia. Si no había lluvia, no había cosecha, y si no había cosecha, había una gran hambruna sobre la tierra. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, si yo cerrare los cielos. Sabemos que muchas veces Dios usa aún las inclemencias del tiempo para corregir, mis hermanos. No para enviar juicio, sino para corregir. Y si lo queremos ver de la parte de juicio, juicio de parte de Dios no es castigo. El castigo va a venir allá un día cuando venga el juicio de Dios, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, Dios trae, ¿no es cierto?, su trato para con la tierra, para separar a aquellos que son piadosos de los impíos, de aquellos que no buscan a Dios. Él quiere hacer una clara diferencia. Acuérdense que el Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no tocará. Gloria a Dios. Pero dice también la palabra de Dios: verás la recompensa de los impíos. Bendito sea el nombre del Señor. Hacer juicio es hacer diferencia, diferenciar entre... De hecho, la palabra juzgar viene de cribar. Cribar era una palabra antigua que significaba zarandear el trigo, los granos, para separar el grano de las impurezas. Y, mis hermanos, un día así como habla la parábola del trigo y la cizaña, un día Él va a enviar sus ángeles para arrancar la cizaña. Pero mientras tanto, mis hermanos, Él ha puesto en marcha la zaranda, ha puesto en marcha la prueba, la dificultad, para que nosotros enmendemos nuestros caminos, dice. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta. Cuando venía la langosta, la economía era afectada grandemente, mis hermanos. No quedaba nada en el campo para sustento ni del hombre ni del ganado. Pero también dice, no solo la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, plaga. Y mis hermanos, vaya que se ha venido plaga sobre la tierra. Y mis hermanos, de vuelta lo digo, humillarse es dejar de andar señalando con el dedo, dejar de andar buscando culpables, dejar de andar echando la culpa afuera. Humillarse significa: yo también tengo algo de culpa. Humillarse es postrarse, es someterse, subyugarse hasta el polvo. De hecho, la palabra humildad viene de la palabra latina humus, que significa tierra, que significa nada. El ser humano es nada sin Dios.
Sin Dios nada somos en el mundo, decía un viejo corito. Sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, no los inconversos, mi pueblo, necesitamos quebrantarnos, necesitamos humillarnos, sobre el cual mi nombre es invocado. Invocar significa llamar a alguien en ayuda, llamar a alguien pidiendo su favor. Y oraren. Noten, primero es invocar, después es orar. Y yo siempre digo, orar no es presentar a Dios una lista de supermercado. Orar es traer nuestra voluntad y ponerla al pie de la cruz y tomar la voluntad de Dios como propia, como mía. Eso es orar. Lo otro es hablar. Porque dice, sobre el cual, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Mis hermanos, hay veces que he escuchado gente jactarse cuando alguien dice, estoy buscando a Dios. Y dicen, ¿cómo acaso Dios se perdió? Pero yo le digo, buscar el rostro de Dios significa desconectarse de todo. Pasar tiempo con Dios. ¿Cuánto? Hasta que Dios se muestre. Eso es. Y perdónenme la expresión. Dicho en buen cordobés. Buscar el rostro de Dios es orar, doblar rodillas hasta que Dios muestre la cara. Así, mis hermanos, así como usted va a buscar a alguien, va a buscar ayuda, y usted no se va hasta que esa persona sale. Usted sabe que esa persona está ahí y no se quiere ir esperando que esa persona salga. Eso es orar, mis hermanos. Buscar en mi rostro y se convirtieren. Convertirse significa volverse. Dejar de ir en la dirección que uno iba. Mis hermanos, si antes de entrar en esta pandemia, en toda esta situación de crisis, íbamos para un lado y ahora me doy cuenta, me paro y miro y estoy viendo que estoy yendo para la misma dirección donde estaba, eso no es arrepentimiento, eso no es convertirse. Y note que dice que mis caminos son, no es que dice, tengo caminos buenos y caminos malos, no. Todo camino del hombre dice que es camino de muerte, dice Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios porque Él nos va a mostrar su camino. Y camino habla de manera de hacer las cosas, de manera de conducirnos. ¿Qué es lo que hacemos para alcanzar lo que buscamos, lo que necesitamos, lo que queremos lograr, mis hermanos? Muchas veces hablamos de la soberanía de Dios, pero estamos tratando de ayudarle, de hacer algo. Muchas veces decimos, Dios es quien pone reyes y quien quita reyes. Pero mientras tanto estamos luchando por miedo a que el hombre vaya a meter la mano. No, papá, cuando Dios obra no hay hombre que se resista, mi hermano. Gloria a Dios, no hay diablo, no hay infierno, no hay nada, no hay oscuridad que no retrocedan ante la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Nos tenemos que fortalecer en el Señor, mis hermanos. Tenemos que dejar de mirar a las cosas como la ve cualquiera hijo de buen vecino. Dice, y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Ahora note una cosa. Él no dice que no va a descender para oírnos acá en la tierra. Va a oír desde los cielos. Y acuérdense en que en los cielos no entra cosa inmunda, impura. En el cielo entra solamente aquello que es de Dios. Y necesitamos orar con la guía, con la dirección, con el poder del Espíritu Santo. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Necesitamos la intermediación, la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria, gloria al nombre del Señor. Dice, si se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué hemos estado orando y no pasa nada? Porque es tiempo que empecemos a meditar en nuestros caminos,
como dice la palabra de Dios, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Siento orar en esta hora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, así como tengo este globo terráqueo a mi mano derecha, Padre, pongo mi mano sobre los Estados Unidos de América, Señor, para orar por esta nación, Señor, en la cual tú nos hiciste traer, Señor. Como dice tu palabra allá en el libro de Jeremías, orar, rogad por la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, porque en su paz seréis vosotros prosperados. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, oramos por la paz de la ciudad a la que hicimos, hemos venido. Nosotros pensamos que vinimos por nuestros medios, pero sabemos que dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano. Oh, bendito sea Dios. Habla tú, Señor. No queremos palabra de hombre, queremos palabra de Dios, voz de Dios, Señor, en esta hora. Ya estamos cansados de nuestros caminos. No queremos más errar, Señor. Que, oh, bendito sea tu nombre. Oh, Señor, diga lo que diga el hombre. Yo oro de esta manera. La palabra de Dios me dice, rogad por la paz de la ciudad a la que os hice transportar, dice el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y así como estábamos hablando con nuestros compañeros de trabajo porque estaban asustados por otra tormenta más que encaraba para la Florida, y ahí les digo, no, señores, Dios es el que tiene la última palabra. Este argentino está orando y no va a venir. Gloria al nombre del Señor, no porque sea yo ni porque sea argentino, porque Dios está buscando a alguien que crea su palabra, mi hermano. No es para decirle, no, porque tu palabra dice. No, no, mi Señor. A Dios le encanta, y no es arrogancia, pero Dios está buscando gente que vaya como una criatura, como un hijito, y le dice al papá, papá, pero tú me dijiste, me prometiste hacer tal cosa. Esa es la sencillez de un hijo. Mis hermanos, que nuestra teología ni nuestra manera de pensar no limiten a Dios. Dejemos que sea Dios. Total, Él nos va a corregir si estamos equivocados. Pero abandonémonos en los brazos de amor de nuestro Padre. Gloria, gloria al Señor. Sé que el Señor va a obrar. Sé que el Señor va a traer alivio. Sé que hay grandes cosas para aquellos que aman a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo se va a ir viendo, mis hermanos, y toqué el tema del trigo y la cizaña. A medida que el tiempo más avance el tiempo, se va a ir notando más la diferencia entre lo que es trigo y cizaña. Mis hermanos, hay dos simientes en el mundo, dos semillas. Están los hijos de Dios, que los sembró nuestro Señor, y están los hijos de Satanás, que los sembró el enemigo, que es el diablo, Satanás. Por tanto, las cizañas no pueden ser los hijos de Dios. Son los hijos de la gente que está en el mundo, aquellos que están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y el fruto se va a producir, mis hermanos, porque es cuestión de naturaleza. No podemos pedirle a la gente que empiecen a obrar bien. Si son una naturaleza caída, pecaminosa, hacen lo que el pecado que mora en ellos los lleva a hacer. Triste de nosotros si no obramos de acuerdo a la naturaleza de Dios que tenemos, ¿no es cierto? Gloria, gloria al nombre de Jesús. Y ahora rapidito, ya entrando en Romanos, vamos a hacer una especie de recuento bien rápido, ¿no es cierto? Veíamos Romanos capítulo 1, decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y me dice, ¿por qué estaba apurado a predicar el evangelio? Porque la ira de Dios se manifiesta. ¿Sobre qué cosa? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Preste atención a esto. Los hombres con la injusticia, con un carácter no amoldado, no entregado a Dios, con aquellos que no han sido lavados por la sangre de Cristo, son los injustos, y dice que detienen con injusticia la verdad. Pero vayamos rapidito. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, verso 21 del capítulo 1, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. El hombre, habiendo conocido a Dios, se desconectó de Dios, dejó de reconocerlo, dejó de adorarlo, dejó de darle gracias a Dios. Mis hermanos, y tú y yo, por más que estemos en una iglesia, podemos correr el peligro de deslizarnos. ¿Cuál es el antídoto para el deslizamiento? Cada mañana que me levanto, tirarme en mis rodillas y reconocer al Dios a quien adoro, al Dios por quien estoy vivo, ¿no es cierto? Darle gracias a Dios. Ahora, ¿qué pasaron? Dice que entonces, por no haber tenido en cuenta a Dios, por no haberle reconocido, por haberse vuelto envanecido en sus pensamientos, Dios los entregó a la inmundicia. Acuérdense que lo habíamos visto, el mundo está como está porque la mano de Dios se ha retirado de los injustos. Y dice, y acá hay algo tremendo, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios. Acuérdense que al principio el hombre detenía la verdad de Dios con la injusticia. Pero ahora el hombre en ese proceso de caída ya no solo la detiene, sino que la cambia. Ya cambia, dice, ya esto ya no va más, ahora vamos a vivir por la verdad nuestra, no por la verdad de Dios. Cuando la Biblia habla de verdad de Dios, esta es la verdad de Dios. Tu palabra es la verdad, dice el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora fíjense, entonces dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y tenemos todo lo que tenemos hoy por hoy. Entonces ahí veíamos en el capítulo 1 que el hombre natural sin Dios se apartó de Dios, se alejó de Dios, y al volverse necio en sus razonamientos, al no reconocer a Dios, la mano de Dios, es como yo tengo mi mano sobre este globo terráqueo, la mano de Dios se va retirando. Y acuérdense que todo lo bueno viene de Dios. No es que yo hago el bien porque soy bueno. Yo hago el bien porque Dios está en mí. Dios es quien inspira a hacer lo bueno, ¿no es cierto? Entonces, están bajo condenación aquellos hombres. Después veíamos en el capítulo 2, así haciendo un recuento rapidito, veíamos que los moralistas, que las personas educadas, también están condenados porque conocen, ¿no es cierto? Son educados. La educación no puede salvar al hombre. Los títulos universitarios no pueden salvar al hombre. Solo la verdad de Dios salva al hombre. Jesucristo salva al hombre, ¿no es cierto? Y dice, ¿quién eres tú que juzgas? Y haces lo mismo. Ese es el problema. Y una cosa antes que me olvide, mis hermanos, hemos estado hablando de la gracia. Y es la gracia de Dios la que nos mantiene firmes. La gracia de Dios es la que nos impide pecar. Mis hermanos, puede que alguien diga, si no, pero la Biblia dice que tenemos que obrar, no solamente quedarse de brazos cruzados y decir, gloria a Dios por la gracia. Fenómeno, pero hay una cosa, el equilibrio está dado, que nosotros somos salvos por la gracia, pero présteme atención, vamos a ser juzgados por nuestras obras, no por la gracia, sino por nuestras obras, por lo que hayamos hecho. Nosotros estamos obrando, no haciendo cosas para ganar nuestra salvación, no haciendo cosas para que nuestra vida, nuestra santificación vaya progresando. Nosotros hacemos cosas, como decía Pablo, el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos mueve. Eso es lo que nos tiene que mover, el amor. Porque ustedes saben una cosa, Bill Gates ha dado mucho más plata que yo y que todos ustedes juntos. Pero no sabemos qué lo movió a dar toda esa plata. Pero nosotros a veces quizás seamos como aquella viuda que puso un poquitito que tenía. Pero el Señor la alabó porque dijo que ella puso todo lo que tenía. Por eso, mis hermanos, no nos engañemos por lo que ven nuestros ojos. Enfoquémonos en el Señor, ¿no es cierto? Y acuérdense siempre de esto.
aunque no se acuerde de nada de lo que vaya a decir en esta noche, acuérdese de esto. Somos salvos por la gracia, nos mantenemos firmes por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo, pero en el día del juicio vamos a ser juzgados por nuestras obras. Gloria al nombre del Señor, ¿no es cierto? Y después teníamos, acuérdense, entra a hablar de los judíos, aquellos que fueron depositarios de la ley de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Que los judíos también no alcanzan la justificación por ellos mismos. Ni el hombre natural, ni el hombre educado, religioso, ni los judíos califican para la justificación. Porque Dios dio la ley, ¿no es cierto? Y la ley vino como un espejo, como dice Santiago. Aquel que mira su rostro en el espejo de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y un espejo, mis hermanos, ¿cuánto pagaría yo por un espejo que me transformara la cara, ¿no es cierto? Es imposible, el espejo siempre te muestra la condición real. El espejo cada mañana te dice, epa, estás un poco más viejo, ¿no es cierto? O quizás estás más gordo, o mira esas arrugas. El espejo te muestra lo que sos, pero no te puede mejorar. Y la ley de Dios vino así, vino para revelarnos la condición real del ser humano. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos más buenos de lo que realmente somos. Y nos medimos en comparación con otros. Pero mis hermanos, por esto nos tenemos que medir, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Dios, porque la Sagrada Escritura es la regla de fe y de conducta para el hombre, ¿no es cierto? Después veíamos la manera en que Dios dijo que no hay justo, no hay uno, todo el mundo está bajo condenación, todo el mundo merece la muerte, es reo de muerte. Pero entonces Dios va a mostrar un camino para solucionar el problema del hombre. Y no son las elecciones, no son el candidato de tu preferencia, la solución está en Dios. Y vimos que la paga del pecado es muerte. El mundo ha pecado, el hombre ha hecho lo malo y es reo de muerte, tiene que morir. La única manera de solucionar el pecado es que haya una muerte, el pecador tiene que morir. Y bendito sea el Señor Jesucristo, que un día vino y se hizo hombre y habitó en aquel vientre de aquella muchacha y vino y murió en la cruz para nuestra salvación, para nuestra justificación a través de su sangre, ¿no es cierto? Pero no solamente murió, sino que resucitó y se impartió en nuestras vidas. Mis hermanos, Dios nos perdonó en la cruz del Calvario. Obra maravillosa la obra de la cruz, ¿no es cierto? Y después veíamos capítulo 5, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora estamos reconciliados, hemos vuelto a estar en amistad con Dios. Bendito el nombre del Señor. Y dice que ahora, por Jesucristo, dice, hemos sido reconciliados. Dice, por quien tenemos entrada, tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahí está, mis hermanos. Cuando una cosa está firme, no está tambaleante, no está para caerse. Está firme, quiere decir, va a permanecer a través del tiempo. Y esa es la seguridad, mis hermanos, que tenemos, que un día le vamos a ver cara a cara. Que un día, si no hemos partido antes, cuando oigamos la trompeta que suene allá en las nubes, vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién me da la seguridad? ¿Como yo me porté? No, es la gracia de Dios en mí la que me capacita para hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 6 empieza a hablar de capítulo 5, antes que me olvide. Todo está hablando de la santificación potencial, ¿no es cierto? Ahí nos muestra que el hombre puede dejar de ser un pecador, puede empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de la manera que a Dios le agrada, llevar fruto en toda buena obra. ¿Por qué? Porque ahora estamos en paz con Dios. Esa es la santificación potencial.
está, pero tiene que ser desarrollada, activada en nuestra vida. Y ahí vemos en capítulo 6, tenemos la santificación posicional, ¿no es cierto? Cuando vemos, fíjense, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y ahí vemos, mis hermanos, no hace falta que sigamos leyendo, hay que recordarle una cosa. Nosotros, cuando Cristo estuvo colgado en el madero, cuando fue crucificado, Dios nos puso juntamente con Cristo allá en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Es como si nosotros hubiéramos recibido ese castigo. Nosotros no podíamos ir mejor dicho, podíamos ir a la cruz, pero ahí se terminaba todo. Y Dios vino para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo podíamos tener vida eterna? Que otro muriera por nuestros pecados. Y el único que lo podía hacer era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro, mis hermanos. No hay otro. Jesucristo es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en cual podamos ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Cristo Jesús. Y entonces el capítulo 6 nos va a enseñar una cosa. Nos va a enseñar qué es lo que Dios hizo en la cruz por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo puedo apropiarme? ¿Cómo todo eso puede ser una realidad en mi vida? Y es a través de mi identificación. Él ya me unió con Cristo. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso lo hizo Dios. Dice que por Él, por Dios, estamos en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho salvación, sabiduría, justificación. Gloria al nombre de Cristo. Después lo puede leer 1 Corintios capítulo 1, 30, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora viene, yo dice la palabra de Dios que estoy unido a Cristo, que ahora yo puedo dar fruto, que yo puedo vivir como Cristo quiere. Ahora, ¿cómo lo hago? Ahora yo me tengo que identificar con Cristo Jesús. Y por eso, cuando yo me bautizo, mi hermano, el bautismo no es una ceremonia así nomás. El bautismo es expresar públicamente mi identificación con Cristo. Como dice Pablo allí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto no es una mera retórica, mi hermano. Esto es la verdad de la palabra de Dios, que nosotros tenemos que creer y empezar a confesarla. Tengo que empezar a confesarla, mi hermano. La palabra de Dios tiene que llenar mi corazón. La palabra de Dios tiene que llenar mi boca. Y cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, y aunque no vengan problemas ni dificultades, la palabra de Dios es lo que tiene que regir mi vida. Gloria al nombre de Cristo, porque vale la pena, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, gloria al nombre de Cristo Jesús. Ahí me identifico con Cristo. Ahora, cuando yo me identifico con Cristo, eso me da identidad a mí. Y ahora yo ya no soy quien era. Hay una historia de San Agustín, un hombre, un teólogo, ¿no es cierto?, que perteneció a la Iglesia Católica, pero viene bien recordar esta historia. Agustín fue un pecador tremendo, un perdido, ¿no es cierto? Pero su mamá, Mónica, oraba, rogaba a Dios por la salvación de su hijo. Y ustedes saben que la oración de una madre es como la oración de justo, como Elías, ¿no es cierto? Dice que puede mucho una madre que ora. ¿Y saben por qué la oración de una madre puede mucho? Porque ora con las entrañas. Siente ese hijo que lo tuvo 9 meses en sus entrañas, en su interior. Gloria al nombre de Cristo. Y así nosotros tenemos que orar. Me llama la atención, mis hermanos, perdónenme que haga una interrupción acá. ¿Ustedes se acuerdan cuando Elías empezó a orar por la lluvia? Allá en Israel, 3 años de sequía. Acuérdense que había corrido un riesgo tremendo. Le había dicho al rey que iba a llover por su palabra, o sea, por la palabra de Elías. Fíjense si fallaba. Rodaba la cabeza de Elías.
mis hermanos, tenemos que aprender a orar como si la vida se nos fuera en esto. Esas son las oraciones que son oídas en los cielos. No oraciones de compromiso, no oraciones sin deseo. No buscando excelencia de palabras. Lo que tenemos que poner es el corazón, las entrañas, como decía la versión antigua, ¿no es cierto? Y ahí estaba Elías orando. Pero ¿se acuerdan que Elías fue y se postró con la cabeza entre sus rodillas? Léalo, léalo, no tenemos tiempo en esta noche, aparte estamos estudiando Romanos, pero viene bien recordar, es la oración de Elías. Oró postrándose con su cabeza entre sus rodillas. Trate de hacerlo. Hay muchos que por la panza no lo van a poder hacer. ¿No es cierto? O por la falta de práctica. Pero estaba leyendo tiempo atrás, y por eso los libros son buenos. Los buenos libros son buenos. Y estaba leyendo la costumbre en la antigüedad de las mujeres hebreas para dar a luz, para el parto, era ponerse en esa posición, que era la posición que aliviaba y podía conducir a la criatura por el canal del parto. O sea que orar es dar a luz, mi hermano. Pablo decía, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El ministro que no ora, que no tiene dolores de parto por su congregación, por sus hermanos, es un ministro que va a vivir regañando, va a vivir sermoneando. Pero aquel que aprendió a sufrir dolores de parto va a dar a luz y va a haber hermosos bebés naciendo. ¿Por qué la iglesia no hay más nacimientos nuevos? ¿No será porque hay ministros que no están teniendo dolores de parto? Y cuando digo ministro me incluyo yo. Sí, señor. Así como me ve, fui ordenado pastor en 2 iglesias. Bendito sea. Ojo, y no me estoy postulando. Simplemente les quiero recordar esto. Que yo no hablo para acusar a otros. Yo hablo. Alguien me enseñó una vez. Cuando extiendes un dedo hacia adelante para señalar a uno, hay 3 dedos que vienen contra ti. Por eso no señalo. Digo yo, orar es tener dolores de parto, dar a luz el propósito de Dios en este tiempo, mis hermanos. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Y identificarme con Dios. Ahora mi identidad es Cristo. Y hay veces que hay gente que tiene problemas de autoestima, ¿no es cierto? Qué lindo que es las palabras de Pablo cuando dice, no considero mi vida preciosa para mí. Mi vida no tiene valor porque yo quiero terminar mi carrera con gozo. Hacer la voluntad de Dios es lo más precioso, mis hermanos. Ya que ya no sé si tengo autoestima baja, alta. Lo único que sé es que estoy enfocado en Cristo. Y cuando miro a Cristo me olvido de mí mismo. Aleluya. Un canto de victoria y en mi ser, decía aquella canción. Si miro a mí mismo no lo puedo creer. Pero si miro a Cristo, renace en mí la fe. Gloria al nombre de Cristo. Acuérdense, Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, no en nada más, en Jesús. Y ahora, mis hermanos, en esta noche, decíamos capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y entonces veníamos lindo todo, y ahora vamos a ver un capítulo que parece que estuviera ahí como, no sé, como al descuido, como que no hilvana, como que no encaja en el relato tan lindo que veníamos viendo, ¿no es cierto? Que ya no vamos a perseverar en el pecado, la gracia de Dios y todo lo demás, pero ahora Pablo, el escritor de la carta, arranca el capítulo 7 con esta pregunta. Ahora, eso de decir capítulo 7 es una cuestión nuestra, ¿no es cierto? Porque en la antigüedad los manuscritos de la Biblia no estaban separados por capítulo, o sea que venía la relación, el relato venía continuado, ¿no es cierto? No es que hace un alto. Y pregunta, ¿acaso ignoráis, hermanos,
pues hablo con los que conocen la ley. ¿A quién se estaba dirigiendo Pablo en la carta? Posiblemente había judíos que ya se habían convertido al cristianismo y por ende conocían la ley. Pero también estaba el otro problema y que siempre está en la iglesia cristiana, está latente ese problema. ¿Y cuál es? El tema de los judaizantes. ¿No es cierto? Aquellos que creen que tenemos que volver a nuestras raíces hebreas, que tenemos que llamar a Jesús Yahshua. Y a veces me parece que es una irreverencia, porque la lengua latina no puede pronunciar bien el hebreo, ¿no es cierto? Y dice que santificarás el nombre de tu Dios. Prefiero llamarlo Jesucristo, que es la lengua en la que yo nací y que es la mejor que hablo, ¿no es cierto? Y yo quiero hablar de mi Señor, pronunciar su nombre de la mejor manera en que me expreso. Y es el idioma español, o como decimos en Argentina, el castellano, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra de Dios, estaban aquellos judíos, aquella gente que conocía la ley, pero estaban aquellos que querían volver a la ley, porque parece que hay gente que dice, pero convertirme nada más, creer, no hacer nada. Acuérdense que la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. No por el esfuerzo, no por el trabajo, por las obras. No, por la fe, por la fe. Ahora, nosotros obramos, pero es Cristo en nosotros el que obra. Tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios. Con esto de la ley todavía hay grupos como los adventistas del séptimo día, que dicen que tenemos que guardar el sábado porque es el día del reposo, pero el Señor estableció el día del reposo, lo dijo bien claro, 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás, pero lo dijo haciendo alusión a los días de la creación. Dios descansó en el séptimo, reposó en el séptimo día, y ahora nosotros también tenemos que reposar, aprender el reposo. Ahora, mis hermanos, Hebreos capítulo 3 habla de entrar en el reposo de Dios. Y dice que el pueblo judío no pudo entrar en el reposo de Dios porque lo que el evangelio les fue predicado a ellos, pero ellos no mezclaron el evangelio con la fe. La palabra que oyeron no la mezclaron, no la recibieron con fe. Y por eso no tuvo fruto esa palabra entre los hebreos, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, entrar en el reposo de Dios, vamos a decirlo rapidito. Para reposar, usted no puede estar reposado estando de pie. Yo fui militar y los militares cuando están en formación tienen la posición que se llama descanso, que es estar parado no firme, sino una de las piernas más abierta. Aquellos que han sido militares me van a entender, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el cuerpo, todo el peso del cuerpo, quede bien equilibrado entre las dos piernas. Aún en esa posición, para reposar necesitamos apoyarnos en algo, ¿no es cierto? Pero no está hablando de eso, el reposo. Usted para reposar necesita por lo menos una silla, sentarse, que todo su peso se apoye en algo. Ni hablar de una buena cama, ¿no es cierto? Usted va y reposa allí. Me está hablando de eso, reposar, es cesar de obrar y descansar en algo que ya fue hecho. Imagínense que yo vengo cansado y digo, necesito un reposo y me pongo a fabricar una silla. Al cansancio le voy a agregar más cansancio. La silla, para que yo pueda descansar, ya tiene que estar hecha. El reposo es algo que lo hacemos sobre algo que ya está hecho. Por eso me habla la Biblia de entrar en el reposo. Es confiar en qué cosa, en la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Fíjense, algo precioso ocurrió en esa cruz. El intercambio que hubo en la cruz. Jesucristo fue castigado en la cruz para que yo fuera perdonado. Jesucristo fue herido en la cruz para que yo fuera sanado. Jesucristo fue rechazado cuando aquella frase, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él experimentó el abandono hasta lo profundo, el rechazo hasta lo profundo, para que tú y yo pudiéramos ser aceptados por el Padre. Y no solo por el Padre, sino para que ahora pudiéramos ser aceptados por nuestra familia. Y hay personas que todavía sufren el rechazo. Yo sé que los seres humanos, los padres, somos imperfectos y a veces hemos cometido errores. Pero hay una cosa que Dios va a traer en los últimos tiempos. Por eso yo no me apuro tanto a predicar que el Señor viene, porque hay una cosa que todavía se tiene que cumplir y es Malaquías, la profecía que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Tenemos que ver eso, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Se va a cumplir. Gloria al nombre de Cristo. Dejemos que sea el Espíritu Santo que nos guíe, no la voz de los entendidos. Bendito sea. Y no seamos como aquellos que dicen, no, pero Dios me lo dijo. Cuando decimos Dios me dijo esto, ¿quién se va a animar a decirte lo contrario? Tengamos cuidado, porque cuando dice la Biblia que en la iglesia profeticen 2 o 3, y profetizar no es leer la Biblia, profeticen 2 o 3 y que los demás juzguen. Todo profeta genuino no le va a temblar la mano al permitir que otros juzguen su profecía o lo que él cree que es profecía. Esto es humildad y todo ministerio tiene que ser caracterizado por la humildad. Estamos cansados de tantos profetas que vinieron anunciando, pero que no había nadie que los pudiera corregir, decirle, no, mi hermano, estás equivocado. Por Dios me dijo. No, Dios es un Dios de orden y de humildad también. Entonces, fíjense, la palabra de Dios, volviendo, nos dice que la ley, aquellos querían volver a la ley, y dice, tengan cuidado muchachos, porque si la ley dice que se enseñorea del hombre, se apodera, se adueña, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada, ahí empieza a hacer la analogía del matrimonio, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el cristiano no puede volver a la ley? Porque estamos muertos. Estamos muertos. Hemos muerto mediante el cuerpo de Cristo. Y me dice, ¿para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne es la naturaleza humana sin Dios, lo que éramos sin la obra de Dios en nuestra vida, eso es carne. Ahora, ojo mis hermanos, la carne no siempre significa lo malo, lo perverso, porque Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, está hablando de que aunque todavía vivimos en cuerpo de carne y hueso, no nos regimos por los métodos humanos, eso es lo que quiere decir. Así también vosotros mismos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y está con mayúscula, y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra que decía, haz esto y vivirás. Mientras que Dios, que la gracia me dice, yo haré. ¿Se acuerda el nuevo pacto? He aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en su mente y corazón y haré que andéis en mis caminos, dice el Señor.
Por eso es tan lindo, mis hermanos, tomar la Santa Comunión o la Cena del Señor. Yo le digo que yo no puedo esperar una vez por mes. Es más, la Biblia me habla de por lo menos reunidos el primer día de la semana para partir el pan. La iglesia primitiva dice que perseveraban todos los días en el templo y partiendo el pan por las casas, dice, ¿no es cierto? Pero qué linda ceremonia que es la Cena del Señor. Allí recordamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice, mi muerte anunciáis al mundo. Pero también la Biblia me habla, cuando tomamos de la Cena del Señor, que debemos examinarnos a nosotros mismos y discernir el cuerpo del Señor de una manera correcta. Mis hermanos, cuando yo voy a tomar, yo no pierdo tiempo pensando que un pedacito de pan o una galletita. Yo estoy pensando lo que dijo el Señor Jesús. Toman y coman. Esto es mi cuerpo. Así de simple. Esto es mi cuerpo, dice, que por vosotros es partido. Y ahí yo me pongo a pensar, a meditar ese cuerpo. Él tomó un cuerpo como el nuestro, como el tuyo, como el mío, para poder venir y hacer esa obra expiatoria en la cruz, para poder cargar, note, él mismo en su cuerpo sobre el madero, tomó nuestros pecados, llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Dice que tomó nuestros pecados a fin de que estando muerto al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida, por cuyas llagas, fuimos nosotros curados. Yo creo, mis hermanos, cuando empezamos a pensar en el cuerpo de Cristo partido por nosotros, eso te trae vida, te trae vida. Tomar la Santa Cena o la Cena del Señor te trae vida, mi hermano. Te trae salud a tu cuerpo. Por eso yo creo que tenemos que madurar, reevaluar la manera en que tomamos la Cena del Señor. Y dice, ya no bajo el viejo régimen de la letra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Acuérdense que ya lo hemos dicho. La ley vino para revelar la realidad y el poder del pecado, ¿no es cierto? La realidad, cuando leemos la palabra de Dios, cuando vemos la ley de Dios, la ley de Dios vino para mostrarnos la santidad de Dios y la incapacidad nuestra para poder agradar a Dios. El hombre, por su propia fuerza, por más buena voluntad que ponga, no puede agradar a Dios, porque está en una naturaleza caída, pecaminosa, es enemigo de Dios. Pero ahí viene, necesitamos la sangre de Cristo que nos reconcilia con el Padre, que nos pone de acuerdo con el Papá, y ahí volvemos a caminar juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí no me tienen que andar recordando, tenés que orar, tenés que hacer, porque el Cristo que vive en nosotros es el que nos lleva, el que nos motiva, el que nos inspira a orar, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, ya para ir terminando, él se daba cuenta, dice versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Acuérdense que el pecado es un principio que opera en la vida de todo ser humano y del cual tenemos que ser librados. Y solamente el pecado muere en la cruz de Cristo. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Ese es el pecado inherente. Algunos le llaman el pecado original, la naturaleza pecaminosa. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No es por tomar muchas decisiones, no es por decir, bueno, esta vez sí me consagro. Y te va a consagrar hasta que
vuelvas a estar en la situación que te hace caer y volvés a caer. ¿No es cierto? Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina capítulo 7 con esta expresión de gloria. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Los dejo acá, mis hermanos, para que el viernes nos volvamos a ver. Bendiciones a todos y la gloria sea para el Señor ahora y por siempre. Amén.